el padrón electoral, o sea, el padrón. vamos a ir, Sí, mira, vamos a ir a las elecciones judiciales con el mismo padrón. Vamos a ir a las elecciones generales el próximo año con el mismo padrón y vamos a ir a las elecciones subnacionales con el mismo padrón. Un padrón que queda con grandes signos de interrogación desde hace mucho tiempo atrás. Y el último, cuando ha habido un grosero fraude que ha ejecutado Evo Morales, y lo ha dicho, insisto, por eso el antecedente, para que no digan, estos señores, no sé qué. La Organización de Estados Americanos ha dicho que en Bolivia ha habido un escandaloso fraude electoral. ¿Cómo? Manipulando, ¿qué cosa? El padrón electoral, donde votan los muertos, bueno, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con ese padrón electoral? Por eso digo, no hay meridiana claridad. No he escuchado con contundencia a un Carlos Mesa, voy a nombrarlos, a todos los tradicionales, y me gustaría escucharte a ti. A ver, como antecedente, Delfín, yo realicé un estudio del padrón, un estudio que lo presenté públicamente, le presenté al propio órgano electoral, me contrató una, ¿cómo se llamaba? Idea Internacional, que es una ONG que no está ya en Bolivia, pero el estudio por supuesto lo tengo, y demostré que hay muchas cosas oscuras en el padrón. Solo un dato, porque no es el momento de hacer el análisis. Con mucho gusto lo podría hacer en otra oportunidad. Por favor. A ver, el problema comienza en el primer padrón biométrico. Y desde ahí nos lo han jalado hasta nuestros días. ¿Cómo fue esto? Mira, el último padrón no biométrico se utilizó en el referéndum constituyente mediante el cual se aprobó la actual Constitución, es decir, febrero 2009. De 2009. Por lo tanto, ese padrón se actualizó a fines de 2008, seguramente diciembre, enero de 2008. A fines de 2009, menos de un año después, fue las elecciones nacionales de ese año. En menos de un año, probablemente 8 meses, porque el padrón para las elecciones de octubre, probablemente fue en octubre, las elecciones de 2009 se levantó en agosto, septiembre, o sea, 6, 7 meses después del padrón, del último padrón no biométrico. De febrero del 2009. ¿Cuál fue la diferencia? En 7 meses, el padrón boliviano aumentó en más de 1 millón de registros. Se decía, recordemos, se decía también con informes de veedores de la OEA que el padrón no biométrico tenía un nivel de confianza del 99,9%. Por lo tanto, el primer padrón biométrico no podría explicar que habían personas no registradas, que estaban siendo discriminadas, no, nada de eso. Y hay otros datos todavía mucho más evidentes en el estudio. He estudiado el padrón de los 340 municipios, desde el primer biométrico comparado con el último no biométrico hasta las últimas elecciones subnacionales. Así que de eso puedo hablar un montón. Y le mandé los resultados al propio órgano electoral. E incluso me mandaron un agradecimiento y felicitaciones por el estudio, pero nunca han corregido el padrón. ¿Por qué no lo han corregido?
porque es un instrumento político para el MAS. Y no lo van a hacer, no lo van a hacer para las elecciones, ni hablar para las judiciales que están a la vuelta de la esquina. Tampoco lo van a hacer para las nacionales, porque se guardan esa reserva estratégica ante una emergencia como la de 2019. Ahora, en base al estudio que realicé y a lo sucedido en 2019, pero también el 21F, con padrón fraudulento, perdieron el 21F. Y el 2019, ¿qué es lo que pasó? En el cómputo, los resultados iban dando ventaja a Evo Morales, pero no tenía el margen mayor a 10% de diferencia con Comunidad Ciudadana para evitar la segunda vuelta. En horas de la noche, como a las 8 de la noche, se detiene. La diferencia era menor de 9 puntos, y entonces paran todo, paran el TREP, hacen las manipulaciones. Cuando vuelven a enchufar las máquinas, Evo Morales está ya con más del 10%, pero con muy poquito por encima del 10%. Si el margen del fraude fuese arbitrario, a libre decisión de ellos, el 2019 le hacían ganar por el 51% o más. No pudieron hacer eso. Apenas lograron ponerlo 10 puntos por encima y unas décimas, ¿no? Esto nos muestra que sí hay graves problemas en el padrón, pero que en el transcurso del tiempo parece haberse minimizado ese margen y hay que tenerlo muy presente. Ahora, si políticamente no podemos esperar, aunque debemos insistir, presionar, realizar múltiples acciones para que el padrón sea transparente, políticamente debemos prepararnos para la eventualidad de que no suceda eso. Yo soy de los que cree que no va a suceder. Entonces, si no podemos cualificar al 100% el padrón, solo nos queda el control electoral. No hay otro instrumento, otro mecanismo. Y sabiendo que en las comunidades rurales más alejadas, donde está la población dispersa, no van a permitir que la oposición ingrese, porque en esas comunidades, además de la manipulación del padrón, opera el llamado fraude comunitario, que hacen votar a comunidades enteras por el candidato del MAS, ¿no? Reuniendo, desnaturalizando la democracia comunitaria, ¿no? Reúnen a la comunidad días antes del voto y les dicen: ¿por quién vamos a votar? Somos comunidad, decidiremos entre todos. Votaremos por el hermano Evo, ¿no? Los dirigentes tradicionales, cooptados por el MAS con prebendas, hacen votar a la comunidad la decisión de que hay que apoyar al hermano Evo, y el día de la votación los dirigentes en la puerta del recinto controlan el voto. Todo eso es fraudulento y por eso no van a permitir que ingresemos a esos centros, a esos distritos electorales. Por eso debemos calcular, teniendo en cuenta que la población de esas áreas dispersas es minoritaria, es ya muy poca gente que vive en esas zonas,
El 80% está en las capitales y en las ciudades intermedias, entre el 76 y el 80%. Entonces, necesitamos articular un sistema de control electoral con una persona por ANF, por mesa de votación, en capitales y en ciudades intermedias hasta donde podamos y nos dejen bajar. Van a haber zonas en las que ni siquiera a las ciudades nos van a permitir entrar, como el trópico Cochabambí, ¿no es cierto? Bien, para eso necesitamos las 30,000 personas por lo menos, ¿no? Y con esos se trata, para ponerlo muy breve, no es suficiente que alguien vaya y tome foto a la pizarra o al acta. Es necesario tener copia del acta. Y para tener copia del acta, tienes que ser delegado oficial, con credencial del órgano electoral. Porque imprimen el acta de votación, un original, con el número de copias necesarios para los delegados oficiales de los partidos. Entonces, cuando uno tiene la copia del acta, esa es la prueba material. E inmediatamente hay que armar un sistema informático en cada departamento, un servidor nacional, etcétera, etcétera. Y el mismo día de la votación, podemos tener el cómputo oficial en base a las copias de las actas, lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero, reitero, no bajemos la guardia, hay que insistir, presionar al tribunal. Se ha comprometido en la reunión, en la última reunión, a transparentar, han usado ese adjetivo, transparentar el padrón. Hay que estar atentos, alertar. Los partidos tienen delegados ante el tribunal, tienen que insistir, tienen que presionar y avanzar todo lo que se pueda. Sin duda, yo creo que más bien la primera batalla que hay que dar es que ese padrón electoral sea eso, transparentado. Y hoy más que nunca, a nivel internacional, después de lo que ha ocurrido el pasado 28 de julio en Venezuela, yo creo que sí, yo creo que hay que hacer ahora un pre y no un post. O sea, no hacer que la Organización de Estados Americanos esté tratando el caso Bolivia, como hoy lo hace el caso de Venezuela, para hacer un control post electoral. Me parece que hoy debemos tener la capacidad todos de hacer un control previo, y ese control previo es transparentar ese padrón electoral, y ese es un gran reto de las oposiciones. Gracias, Carlos, una vez más, y ojalá podamos tener un otro programa para hablar de ese estudio del padrón electoral, que me parece importante, ya que se ha hecho mención a las pititas. Yo creo que debía darse un movimiento de pititas 2, así de grande, para que tengamos un padrón nacional electoral transparente. Para mí esa es la primera batalla que hay que vencer, humildemente lo digo. Gracias, Carlos, hasta cualquier momento. Buenas noches. Gracias a ustedes, estoy a disposición de ustedes. Muy buenas noches y un saludo a toda tu audiencia.